Gustavo, le voy a dar el paso a usted para que empiece el diálogo con José Villavicencio. Él es presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador. Muchas gracias, don José. Buenos días, ¿cómo está usted? ¿Me escucha? Buenos días, un gusto saludarles. Sí, le escuchamos. Muy amable, gracias. Bien, ¿cuál es la reacción actual de los trabajadores ante la situación que vivimos, producto de varios factores? Yo creería que el principal es político, más allá de la pandemia, es un tema de manejo político que está afectando directamente a las familias a través de los trabajadores. Y la pregunta es, ¿cuál es el sentir, cuál es la reacción actual? Es evidente que la situación de los trabajadores en nuestro país es crítica y todos los días se agudizan aún más. Y compartimos el hecho, no es únicamente por la pandemia, sino es producto de la política neoliberal implementada por este gobierno. Lo que ha hecho es la pandemia acelerar estos procesos. Y frente a eso, el gobierno ha venido ejecutando acuerdos, leyes, decretos que cada día se vulneran los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, pero en particular en el tema de la ley humanitaria, es evidente que esta ley que el gobierno dice de que ha protegido los empleos, lo que ha hecho es poner en condiciones críticas la situación de vida de los ecuatorianos, en condiciones precarias, porque esta ley lo que ha hecho es reducir la jornada y por ende también los ingresos, y hoy los trabajadores, más de 60,000 trabajadores tienen ingresos de $180. Pero esta ley humanitaria que fue aprobada en mayo del 2020, también les ha dado la posibilidad para que manipulen, maquillen las cifras reales que vive el pueblo ecuatoriano sobre el tema del desempleo. Y resulta que el gobierno en días anteriores plantea de que en menos de 3 meses se han creado más de 500,000 empleos adecuados. Y la pregunta es, ¿dónde se encontró la bolita mágica para de noche a la mañana poder crear estos empleos? Cuando la realidad es otra. La realidad es que los ecuatorianos a diario padecen la falta de empleo. No hay familia ecuatoriana que uno de sus integrantes no haya perdido el empleo adecuado en nuestro país. Entonces es evidente que esta ley, a más de convertir en condiciones precarias a los trabajadores de nuestro país, le da la posibilidad al gobierno para que manipule las cifras reales del desempleo, para que se invente nuevas formas de contratos como el contrato joven, el contrato de emprendimiento, el contrato de turismo, contratos que ya existen en nuestro país, así también como nuevas variables, la variable de la elastidad del desempleo, de la informalidad y el tema del consumidor final, que en los hechos lo que busca es congelar el salario básico para el 2021. Entonces la situación es evidente que es crítica para las y los ecuatorianos en nuestro país. Don José, pero ¿no cree usted que ya es tarde reaccionar ante unas medidas que ya venían siendo anunciadas desde hace bastante tiempo por parte del gobierno y que venían justificando de alguna manera esta acción al crear esta famosa ley humanitaria que de alguna manera pues se ha impuesto? Porque yo me acuerdo antes los gremios de trabajadores eran gremios reaccionarios, eran grupos que lógicamente pues siempre se hacían notar, pero en los últimos años y en este gobierno específicamente ha habido muchos acuerdos que ha sido parte de la estrategia de este gobierno de llegar a acuerdos con los gremios, con las agrupaciones. Inclusive, mire usted, trabajadores como los maestros, que siempre han sido luchadores, hoy en día están sometidos, diría yo, y disculpe la mala expresión en ese sentido, y no ha habido una reacción por parte de estos grupos de la defensa del trabajo. Con todo respeto se lo manifiesto. Mire, primero es que no ha existido jamás acuerdos con este gobierno. A lo menos el Frente Unitario y nuestra central sindical jamás ha hecho acuerdos con este gobierno. Segundo, nosotros demostramos la lucha, la resistencia, la unidad en el mes de octubre. Fue derrotada la política antiobrera en octubre del 2019.
que ese octubre aún sigue vigente. Pero hay que plantear un elemento. Cuando el pueblo ecuatoriano estaba viendo las posibilidades de cómo conseguir medicina, alimentos para salvar sus vidas en producto de la pandemia, el gobierno se aprovechó de esa pandemia durante 6 meses y ha venido ejecutando la política neoliberal, reflejada en el acuerdo ministerial 124, que lo que ha hecho es actualizar el 813 para mandar a la desocupación a servidores públicos con nombramientos, el decreto presidencial 1053 para reducir los salarios a los maestros y a los servidores, la liberación de los precios de los combustibles, el cierre de las 7 empresas públicas dejando la desocupación a más de 8,000 trabajadores. Y entonces es evidente que el gobierno en estos 6 meses de pandemia ha hecho lo que no pudo hacer en octubre, cuando el pueblo ecuatoriano era evidente que estaba viendo cómo salvar la vida producto de la pandemia. Y había un gobierno indolente, incapaz, inhumano, que se aprovechaba de este elemento. Y entonces nosotros no hemos hecho acuerdos con este gobierno, lo hemos confrontado y lo seguimos confrontando en las calles, en la resistencia y en la lucha. La ley humanitaria tenía un objetivo inicial, que ese objetivo era poder recaudar recursos para enfrentar la pandemia y el problema económico. Y usted es testigo, así como los ecuatorianos, que al final o en segundo debate el mismo presidente planteó de que no apoyen ese capítulo 3 que en su momento tenía la ley, que era el tema de la recaudación. Se opusieron la bancada de Creo, de Social Cristiano, de Moreno y sus aliados, pero se unificaron para legalizar la flexibilización laboral y precarizar las condiciones de vida de los trabajadores. En esa línea seguimos luchando y cumplimos una importante jornada el 22 de octubre y nos aprestamos el día 29 de octubre, que ojalá la Corte Constitucional pueda actuar en derecho, sin presiones económicas, sin presiones políticas, y pueda derogar y mandar al tacho de la basura la mal llamada ley humanitaria, que es donde debe estar, por vulnerar los derechos humanos de los trabajadores y los pueblos. Entonces, en esa línea vamos nosotros a seguir en la lucha. Muy bien. ¿Y qué se espera ahora? Este gobierno ya está de salida y lógicamente pues ya llega un fin de año que prácticamente se va muy rápido por temas festivos y un sinnúmero de situaciones propias de fin de año. El próximo año ya se acercan las elecciones, viene el proceso de campaña. Nos queda muy poco para un nuevo gobierno que va a tener serios problemas en el tema laboral. ¿Qué propuestas tienen ustedes pensado conversar con el nuevo gobierno? Mire, primero es evidente que creemos los trabajadores que es responsabilidad de todos los ecuatorianos, de todas las ecuatorianas, salvar el poco patrimonio que nos queda, que el gobierno en estos últimos meses busca a rajatabla cumplir las imposiciones del Fondo Monetario Internacional. Él se quejó al inicio que no le habían dejado la mesa servida, pero es evidente que este gobierno no quiere dejar ni la mesa, sino quiere llevarse también la mesa, y entonces quiere rifar todas las instituciones y las empresas que son de la mayoría de los ecuatorianos. Entonces tenemos la responsabilidad de luchar por lo menos defender lo poco que nos queda. Segundo, es evidente que los trabajadores, las organizaciones sociales nos aprestamos también a participar del proceso electoral en el 2021. Para los trabajadores, el proceso electoral es otro instrumento de confrontación, de debate, de ideas, de propuestas, de quienes defendemos los derechos de los trabajadores y los pueblos frente a quienes pretenden seguir en el poder para seguir gobernando para las élites de siempre. Y entonces nosotros hemos dicho, vamos con candidatos propios a la Asamblea Nacional. Hay que recuperar ese espacio que lamentablemente ha estado secuestrado por más de 13, 14 años y que responde únicamente a las presiones económicas, a los pactos o a los repartos individuales y no en el hecho de legislar y fiscalizar para los ecuatorianos. Entonces hay que recuperar esos espacios para aprobar, discutir leyes que garanticen, recuperen y amplíen derechos, como un nuevo Código del Trabajo, una nueva ley de seguridad social para que garantice las pensiones jubilares a los actuales y a los futuros jubilados, las leyes para combatir la corrupción, como la ley de extensión de dominio, la ley de la muerte política y civil, para no tener hoy candidatos con o expresidenta de la Comisión de lo Laboral y Seguridad Social con arresto domiciliario y con grillete. Eso no puede seguir pasando en nuestro país. Hay que recuperar ese espacio de la Asamblea Legislativa
pero también hemos dicho, vamos con candidatos propios al Ejecutivo, y nuestra propuesta es Minga por la Vida, que la ha asumido nuestro compañero Yacu Pérez, que recoge 7 ejes fundamentales en el tema económico, en el tema social, en el tema del empleo, en el tema agrario. Y en esa línea entonces decimos, vamos a trabajar para el 2021 ser gobierno. Muy bien, don José Villavicencio. Le voy a dar paso a mi compañero Jaime de la Cruz para que continúe con esta entrevista. Gracias. ¿Cómo está, mi estimado José? Un gusto tenerlo nuevamente aquí en este programa. José, el presidente de la República dice que gracias a la ley humanitaria se han recuperado más de 520,000 puestos de trabajo. ¿Es verdad? ¿Se puede creer en lo que dice el presidente de la República? No se puede creer porque el gobierno miente a diario. Es un gobierno de que miente, engaña, porque el cinismo en el gobierno no tiene límites. ¿Y por qué no le creemos? Cojamos las mismas declaraciones de él. El 4 de septiembre del 2020 dijo que la ley humanitaria ha generado frutos y que se han protegido 56,000 contratos y se han generado 104,000 empleos. Cojámosle esas declaraciones. Resulta que después del 4 de septiembre, en menos de 2 meses, se han generado más de 500,000 empleos adecuados. Y la pregunta es, que nos digan, que nos publiquen dónde están esos empleos. ¿Qué empresas han creado esos empleos? Es evidente que no existe porque manipularon las cifras. Me parece que el gobierno está confundido, como siempre, y como la gente está volviendo a trabajar luego que tenía una jornada suspendida por la pandemia, y como están volviendo ya a trabajar a sus actividades, el gobierno ha de pensar de que volver a sus puestos de trabajo por la jornada de suspensión que estaba se han creado nuevos empleos cuando eso no existe. Pero es gravísimo cuando el director nacional del INEM dice que el 93% de la población económicamente activa tiene un empleo adecuado. Para este señor que no sabemos en qué país vive o anda en las nubes, resulta que de cada 100 ecuatorianos, 93 tienen empleo y solo 7 están en la desocupación, cuando es todo lo contrario. La población económicamente activa bordean 7,600,000 ecuatorianos, de los cuales 6,500,000 están en la desocupación, en el subdesempleo. En la práctica, de cada 10 ecuatorianos, solo 2 tienen empleo y 8 están en la desocupación, en el subdesempleo. Esa es la realidad de los ecuatorianos, y es evidente entonces que se han prestado o la ley les da el camino para manipular las cifras de nuestro país. En los hechos no se le puede creer a un gobierno que miente a diario a los ecuatorianos. Por otro lado, José, los empresarios dicen que el país debe vivir una realidad con respecto a los salarios. Un sector de los empresarios y de las cámaras plantean la rebaja de los sueldos. ¿Qué criterio merece escuchar a los empresarios que hagan esta propuesta de rebaja de sueldos? Mire, ya no nos sorprende, por ahí también habían candidatos o ex candidatos que planteaban eso, que era necesario reducir los sueldos y que con lo que se reduzca a las personas que tienen trabajo se podía generar más empleo en nuestro país. Eso es absurdo. Lamentablemente hay empresarios que solo buscan seguir engordando su capital y su chequera. Se vuelve a publicar recientemente en el mes de septiembre cómo han ganado las 500 empresas y las 1,000 y las 1,500 y las 2,000 empresas. Resulta que para ellos no existió crisis económica y siguen engordando su capital y su chequera. Entonces, es absurdo decir de que reduciendo los salarios se va a mejorar la economía, cuando lo que se debe hacer es que existan salarios dignos, que por lo menos cubran el costo de la canasta básica familiar, que hoy bordean los $740. Necesitamos producir, pero esa producción requiere un consumidor, pero ese consumidor necesita tener un empleo adecuado, con salarios dignos, que le permita generar circulante. Si hay circulante, hay demanda, y si hay demanda, hay producción, si hay producción, hay empleo. Eso es lo que se debe hacer en nuestro país. Por eso es absurdo, no podemos aceptar de ninguna manera de que se pretenda decir que es necesario reducir
los salarios para resolver el problema económico, cuando se ha demostrado una vez más que con la ley humanitaria, reduciendo el salario, lo que se le convierte al ser humano es en condiciones precarias. Lo que buscan en los hechos es convertirle al ser humano en mercancía, para ellos definir el día de mañana qué horario me vas a trabajar y cuánto me vas a ganar. Entonces no se puede seguir pensando así, no se puede seguir gobernando cuando el trabajador tiene que ser considerado como un ser humano, y el trabajo es considerado como un ser humano. Entonces en esa línea se debe actuar y por ende no es correcto aceptar de ninguna manera que es necesario reducir los salarios. Por otro lado, hay una propuesta por parte de los miembros del directorio del Seguro Social de que los trabajadores activos cubran el 13º y 14º sueldo a los jubilados. ¿Cómo analizar esa propuesta, José Villavicencio? ¿Se cayó la señal? Lamentable. Bueno, vamos a ver si recuperamos el enlace con José Villavicencio. Parece ser que el internet está un poco intermitente, pero bueno, eso pasa hasta en las mejores familias. Gustavo. Sí, bueno, preocupado, Jaime, por la situación actual que vive los trabajadores en el país, porque de verdad se ve una división muy grande en este sentido, y me preocupa más el hecho de que, como le manifestaba hace un momento al invitado, pues estamos ya al término de este gobierno y nos dejamos meter una ley humanitaria que no ha servido para nada, sino más bien para beneficiar a las grandes empresas y destruir la tranquilidad económica y emocional de los ecuatorianos, porque muchos están desempleados, muchos están haciendo, entre comillas, emprendimiento, y digo entre comillas porque los emprendimientos que se ven duran muy poco, porque no hay ese ingreso, no hay esa economía boyante que existía en algún momento, producto precisamente, pues no hay consumo. Y ¿qué puedo decir? O sea, hoy en día el señor me dice que no han tenido acuerdos, pero yo recuerdo perfectamente el año pasado hubo 2 o 3 reuniones, perdón, con el presidente Moreno, que los llamó a dialogar, porque ese ha sido su alfil en este gobierno, el diálogo, y salieron primero contentos y después finalmente terminaron peleándose nuevamente. Es que te llama a dialogar, pues, y al final no respetas los acuerdos. Vamos nuevamente con José Villavicencio, Gustavo. Yo no sé si usted me escuchó la pregunta, José. Yo le consultaba a usted que hay una propuesta que la ha presentado un grupo del directorio del IES, donde justamente se plantea que los trabajadores activos financien los 13º y 14º sueldos de los jubilados. ¿Qué piensa de esto, José Villavicencio? Mire, es evidente que hoy buscan resolver la crisis menoscabando y quitando los derechos a los trabajadores. No podemos aceptar de ninguna manera estos aspectos. Cuando nosotros hemos planteado que el presidente del Consejo Directivo del IES debe dar un paso al costado, porque no tiene la calidad moral ni ética para estar. Es que el Estado establezca un plan de pagos sobre el tema de la deuda de salud, sobre la deuda que bordea los 20 millones de dólares. Hoy hace propaganda el gobierno de que va a pagar el 40% cuando es una obligación, lo establece la Constitución, y la Corte Constitucional determinó en el 2018 que debe pagarse el 40%, que octubre de 2019 el gobierno no ha entregado ni un solo centavo, y 2018, octubre de 2019 solo ha venido pagando el 28%, perjudicándole sobre el 40% de las pensiones jubilares, alrededor de 500 millones de dólares. Entonces, no se puede de ninguna manera
aceptar estas propuestas cuando el Instituto de Seguridad Social requiere que sea recuperado por los afiliados, jubilados y pensionistas, que lamentablemente hay otro aspecto que la Asamblea Nacional nos queda debiendo, de que desde el 2016, de marzo del 2016, no ha podido reformar el artículo 28 para nosotros. Lamentable. Se volvió a caer la señal. Parece ser que hay problemas. No es estable el internet que tiene José Villavicencio, pero en todo caso entendimos bastante la pregunta que le planteamos y que la estaba justamente desarrollando José Villavicencio sobre el tema de lo que él hablaba, de que el gobierno intenta o el director del Seguro Social intenta o presentó una propuesta para que los empleados activos financien los 13º y 14º sueldo de los jubilados. ¿Hasta dónde se le quiere meter la mano al bolsillo al pueblo, Gustavo? O sea, por todo lado, cualquier cosa castiga al pueblo, castiga al trabajador. Pero ellos, les pregunto yo a un funcionario de gobierno, a un ministro, ¿podría vivir con un sueldo de 200 o 300 dólares mensuales que por allí plantean rebajar los sueldos? Bueno, porque le conteste un ministro, pero en todo caso, Jaime, la culpa es nuestra. La culpa es de todos los trabajadores que aceptamos que estas cosas nos ocurran. En ese seguro social, yo le pregunto, Jaime, usted es afiliado al Seguro Social. Yo no soy afiliado por ahora al Seguro Social porque no tengo trabajo digno, entre comillas, ni pleno, sino un trabajo, se podría decir, a las circunstancias. Por cierto, aquí yo no gano ningún sueldo de estar aquí conversando con usted, Jaime, ni con los invitados. Esto lo hago por amor a mi profesión. Yo busco el pan nuestro de cada día de otra manera. Pero sí fui afiliado. Mi esposa es afiliada. Dígame usted, ¿en qué nos beneficia el seguro? Si cuando vamos al seguro nos tratan mal. Primero, no nos atienden bien. Segundo, no tenemos las medicinas. Tercero, primero uno tiene que morirse o estarse ya muriendo para ver si es que hay la posibilidad de que lo puedan atender. Cuarto, nos roban descaradamente los medicamentos. Y quinto, pretenden seguir imponiendo situaciones extrañas como la que usted acaba de decir, Jaime. O sea, y todo eso lo seguimos permitiendo. ¿Y todo eso en función de qué? ¿En función de qué? ¿Acaso el seguro social, nuestro dinero, va a salvar la economía de una mala administración gubernamental? No, señores, no la va a salvar. Esperemos. Porque no hay dinero que le alcance. Esperemos que venga en cualquier momento algún político que quiera cambiar este país. Gustavo, vamos a ir a un corte rapidísimo. Vamos a ir a un corte rapidísimo, pero antes vamos a despedir prácticamente con José Villavicencio. José, muchísimas gracias y disculpe que el internet ha estado intermitente el día de hoy. Sí, mil disculpas, pero agradecerles como siempre por el espacio. Esperemos tener una próxima oportunidad y un mejor internet para conversar adecuadamente. Gracias a ustedes, buenos días. Gracias a José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores.